La idea es que yo voy a hacer una breve presentación sobre principalmente el liderazgo en las organizaciones y posteriormente Jimena se va a acoplar con su conversatorio y en el medio vamos a ir interactuando y después al final le vamos a dedicar un tiempo para preguntas-respuestas de las que vayan surgiendo y las que van surgiendo también ahora, mientras que yo voy hablando pueden surgir preguntas. Entonces ustedes pueden utilizar ahí el icono del chat que lo tienen en la parte superior, lo cliquean, ponen la pregunta y ponen enviar. Y queda en nuestros registros. Entonces vamos a ir viendo y administrando los tiempos para que podamos cumplir con toda esta idea del conversatorio, ¿sí? Muy bien. La idea es poder, entonces, como decía, hablarles sobre lo que por lo menos se entiende por el liderazgo organizacional y cuáles son los desafíos y oportunidades en las cuales hoy nos podemos ver involucrados, todos los que tenemos por lo menos trabajo y estamos involucrados dentro de las organizaciones. Yo hablo de organizaciones y no de empresas, porque la organización abarca mucho más que las empresas, ¿sí? Abarca la administración pública, la parte legislativa, provinciales, municipales, las ONG, y en todas ellas tienen que existir estas cuestiones del liderazgo y en las organizaciones con fines de lucro, que son empresas, lógicamente que también, ¿verdad? Entonces yo siempre que haga referencia a la parte organizacional, estoy hablando a todas en su conjunto en forma abarcativa. Y lo primero ya es una pregunta que les dejo a ustedes, y ahí la tiene. Cada uno, ¿qué entiende o qué ha visto bueno de un líder? Y pueden escribir en el chat, ¿sí? Una oración, una frase o una cualidad. Para mí un buen líder tiene esta característica o un buen líder, lo primero que pienso es tal tema, tal otro. Vayan escribiendo, porque este disparador nos va a permitir ir avanzando con lo que uno puede compartir, ¿sí? Ahí mira, José Juan dijo inspira, ¿sí? Federico, influencia. Pablo, enseñar. Mirá. Ejemplo, te dice Marco, excelente. Jorge, un buen líder acompaña en todo el proceso. Marcos dice, es un ejemplo, me lo salteé. Laura, la empatía. Bien, vamos orientados, vamos por ahí. Me gusta esa participación y que se prendan tan rápido, está buenísimo. Gracias, Roberto, receptor, empatía. ¿Sí? Y ahí yo comparto y compartimos. Y fíjense, alguien que te escucha. Y acá es donde me detengo. Uno puede tener en una organización gerentes, jefes, supervisores, y no siempre esos cargos que son formales en la organización implican que son líderes. Y quizá hay personas que sin tener estos cargos sí tienen estas características. Entonces acá yo estoy hablando de liderazgo organizacional, no del cargo formal que se tiene en la organización, ¿sí? Entonces, el líder es alguien indudablemente que te escucha. Te escucha porque vos tenés algo que decirle a esa persona. Algo tan simple en comunicación que en las organizaciones muchas veces no ocurre, porque no hay tiempo, porque no hay nivel de empatía, porque no se comprende que es un rol, porque no le importa a aquel que debiera escuchar, ¿sí? Otro tema es alguien que te contiene. Cuando todo está bien es genial, pero cuando vos estás en una situación que necesitas un acompañamiento, un seguimiento, y eso es lo que estás esperando de alguien que te lidera, en definitiva. ¿Para qué está esa persona, ¿sí? En la organización? Por otro lado, y esto está visto, y a mí me ha ocurrido, aparte de la docencia, yo practico la consultoría, y tengo la suerte en mis 40 años de ejercicio de la profesión, de conocer más de 150 organizaciones. Y me he encontrado con estos comentarios de personas que te dicen, tal jefe o tal persona fue un líder muy exigente, pero en el fondo me enseñó. Y eso fue muy positivo, porque al mismo tiempo me reconocía. Y van de la mano, ¿sí? O sea, no hay que ser un ogro, no hay que ser un dictador, un tecnócrata, sino que un líder te va a exigir siempre. ¿Por qué te va a exigir? Para que vos puedas dar lo mejor de vos, ¿sí? Pero también te va a acompañar. Y eso es lo que la gente resalta cada vez que se hacen estudios y se hacen investigaciones. Y en definitiva, es alguien en quien vos podés confiar. Tenés la fortuna de tener una persona que
no se va a abusar porque vos le estés confiando algo y que él te esté recomendando o te esté orientando y pueda conocer tu fortaleza y al mismo tiempo tus debilidades. Por otro lado, como definición, uno podría decir, ¿no? Un líder es realmente quien te inspira, guía y moviliza, como ustedes muy bien dijeron, hacia un objetivo en común. Por eso estamos hablando del liderazgo organizacional. Hay un objetivo en común que casi siempre está alineado con la organización, con un sector, con un área, digamos, definido por el principio organizacional. Y todo eso lo que va a lograr es, en definitiva, generar aspectos de confianza en el grupo o con la persona, niveles de compromiso y al mismo tiempo desarrollos personales y profesionales. Esto es una definición de liderazgo. Si uno lo lee de corrido, esto es una definición de alguien que lidera. Un buen líder es quien te inspira, te guía, te moviliza hacia un objetivo en común, generando confianza, compromiso y desarrollo personal. Es de libro esto, pero llevado a la práctica es muy complejo, porque no todo jefe es líder, y el liderazgo es una habilidad que hay que desarrollarla. Avanzo. ¿Es necesario? Otra pregunta, y ahí cada uno puede poner sí, no, a veces, etc. ¿Es necesario el liderazgo en las organizaciones? Piense cada uno. ¿En qué casos sí, en qué casos consideran que no, siempre, a veces, etcétera? Cada uno tiene una opinión formada, cada uno tiene una experiencia, por eso es bueno nutrirnos de la experiencia de ustedes también y que puedan compartir ahí en el chat, ¿sí? Bien. Mira, Carlos había dicho, un líder es un sujeto capaz de llevar adelante los procesos de trabajo en equipo para el logro de una serie de objetivos. Vamos en línea, y muy bien, Carlos. Es el que presta servicio a sus colaboradores. Me encantó esa definición. El líder tiene que estar al servicio de su equipo y de sus colaboradores, y no los colaboradores al servicio del superior. Esto se llama la pirámide invertida. ¿Mm? Rodolfo dice, siempre, bien, desde lo ideal un líder es quien te potencia. Todo lo que sea colaborador, los equipos y el proyecto. Bien, siempre también, acá estamos ahora con la otra pregunta. ¿Es necesario el liderazgo en las organizaciones? Entonces Roberto dice siempre, Laura dice sí, siempre, Roberto se suma, Rodolfo también, Pablo también. Perfecto, muy bien, vamos en línea. Pregunto, ¿quién se ocupa en una organización de dar dirección y propósito? Van quedando preguntas ahí. ¿Quién se ocupa en una organización de conectar a las personas con los objetivos? Vayan analizando esto, si es visible o es un invisible. ¿Quién se ocupa de generar motivación y compromiso en la gente? ¿Quién en una organización es de un sector, es de un área? Lo tenemos en un cuadradito, en un raviol, en un organigrama, todo esto. ¿O a quién le pertenece todo esto? ¿Sí? ¿Es quien facilita la adaptación o quien gestiona o quien trabaja para que no haya tanta resistencia a los cambios? ¿Quién hace todo eso? Y una más puse, ¿quién promueve para que la gente aprenda y pueda estar involucrada en procesos de innovación? Y todo esto tiene que ver con asumir un rol, que no es una función, un rol que se espera que alguien se ocupe de todo esto, y eso se llama liderazgo, en definitiva. ¿Sí? Ahí Daniel González, siempre, sobre todo aprender a ser líder de uno mismo, ¿no? Autoliderazgo, eso te lo dejo para vos, Jimena, no sé si lo vas a tratar, pero qué buen tema ese, muy bueno. Como reza una frase en latín, ahí, ¿para qué se me va? Vincit qui se vincit, no sé si lo dije muy bien, vence quien se vence a sí mismo. Excelente, gracias. Carlos dice, entiendo que siempre que exista una organización debiera existir los liderazgos. Los liderazgos, su inexistencia presupone evitar el riesgo de la anomia. Bien, la anomia, principio de la sociología. La anomia es cuando hay políticas, hay normativas, pero no se cumplen, porque son antiguas o porque la gente no cree en la normativa o en la política. Entonces una organización anómica es muy complicada también, ¿no? Excelente. Uy, ¿cuántos que hay? Después sigo. No me quiero perder con el hilo de lo que estaba presentando. Entonces, ¿es importante asumir el rol de liderazgo? Claro que sí. Y el liderazgo, en definitiva, dentro de un grupo humano, es un rol más que existe y que es el emergente necesario cuando
otras personas no asumen ese rol. Entonces, va a depender de aquellas personas que sean el emergente y que puedan visualizar de que es necesario liderar algo en una situación determinada. Y ese rol en los grupos o en los equipos debiera ser por lo menos rotativo para que el grupo y el equipo sea más que eficiente. Entonces, yo uso esta analogía. Una organización sin liderazgo es como un barco sin timón. Piensa, un barco sin timón en el medio de la mar. ¿A dónde va? Y si hay viento del este, del oeste, ¿dónde termina? Quizás termina dando vueltas girando. Y adentro hay muy buena gente en el barco, pero no tiene timón el barco. Entonces, el liderazgo se ocupa de eso. Dicho en otras frases, podemos tener en una organización buenos recursos y buena gente, pero si no sabe hacia dónde se va, en definitiva, no se va a poder responder bien a esas tormentas. En momentos de crisis, en momentos de situaciones complejas, en situaciones de cambios, es donde más tiene que estar presente los líderes. Y ahí es donde las organizaciones sufren. Quiero avanzar un poco con más velocidad para ocuparme de todos los temas. ¿Cuáles son los desafíos que hoy uno puede encontrarse por parte de los líderes en las organizaciones? Y acá recurro a una encuesta, Boomerang, fíjense, hecha en Latinoamérica en algunos países sobre unas cuantas empresas, en este caso. Estas son empresas. ¿Y qué se le preguntó? Una de las respuestas era, si la gente pensaba o no renunciar a sus trabajos por una mala relación con sus superiores. Y el dato es alarmante. Y cada vez crece más. El azul es todos los que piensan renunciar. En el 2025, 77% de la gente está pensando, los que trabajan en las organizaciones, están pensando en renunciar porque la relación con el jefe no es buena. 8 horas por día, 10 horas por día y tenés una mala relación con tu superior, es complicado realmente. Y es enfermizo aparte. Se le preguntó cuáles eran los motivos. Y fíjense acá los motivos. Un 50% dice porque no escucha mis necesidades. Hablamos de la definición anterior, ¿no? Un 48% porque no brinda apoyo esperado. Un 47% porque no confía lo suficiente en su equipo. O sea, el superior no confía en su equipo. Complicado trabajar de esa manera, ¿no? Alguno de ustedes dirá, estoy en esa situación, por eso estoy asistiendo a este conversatorio, porque quiero empaparme de cosas y ver cómo puedo ir solucionando temas. Otros dijeron, porque no está dispuesto a enseñar al equipo. ¿Y quién enseña al equipo entonces? En un 45% porque es muy autoritario, estilos de liderazgo son estos, ¿sí? Un 41% porque no brinda el reconocimiento que nos merecemos, un 30% porque no da las responsabilidades que se merecen y un 26% porque no otorga beneficios. Quizás no le compete al líder, es más una cuestión de la organización. Fíjense todos los motivos por los cuales la gente piensa renunciar o no se lleva bien con los superiores, ¿no? Por otro lado, se preguntó qué estrategias utilizan ante esta situación, ¿sí? En las empresas. Boomerang es una organización que trabaja con los temas de recursos humanos. El 53% porque lo reconocen las empresas principalmente, bueno, tratan de darle un entrenamiento, le dan literatura, en la intranet le suben libros relacionados con el liderazgo, capacitaciones, algunos le dirán, venga a este conversatorio, etc. 53% ejecutan prácticas o estrategias. ¿Qué hace el otro 47%? El 46% crea un plan de desarrollo personalizado para esas personas, porque notan que tienen falencias. Le dotan a ver si pueden realizarlo. La pregunta es qué hace el otro 54% de las organizaciones. Y un 50% exploran caminos más estructurales, muchas veces desvinculaciones, como el último paso previo. ¿Sí? Yo me dedico a hacer coaching ejecutivo y tengo una organización que me contrata como último paso previo a esta situación. Coaching de 3 meses para ver si se puede revertir una situación que a veces, en algunos casos se ha podido y en otros casos ya es un camino casi unidireccional, ¿sí? Seguimos con las encuestas. La falta de liderazgo. Boomerang nuevamente. El 64% de los profesionales en recursos humanos, acá hay gente especialista en recursos humanos, 64%, admite que no hay estrategias activas. O sea, donde trabajan
esos mismos no generan estrategias para desarrollar a líderes dentro de sus organizaciones. Números muy altos. Y en definitiva, nos quedamos con estas cifras. 7 de cada 10 trabajadores está pensando en renunciar porque tienen un jefe que no comparte o por lo menos no están a gusto con ellos, ¿sí? Después voy a ir leyendo los comentarios. Desafío a los líderes, entonces, ¿qué tenemos por delante? Van a tener que liderar en la incertidumbre y el cambio constante. Esto es lo que hay ya hoy actualmente y lo que se viene a futuro con toda la parte de la inteligencia artificial, tecnología, Big Data, etc. ¿Sí? Gestionar equipos diversos, desde las multigeneraciones hasta equipos híbridos, remotos, a la distancia, presenciales, home office, etcétera, con una variedad de problemas, una variedad de necesidades donde quien lidera tiene que tener un abanico de herramientas y predisposiciones. Equilibrar toda esta cuestión del bienestar integral. Hay un grave tema, yo acá no traje las estadísticas, con todo el tema relacionado con el burnout, con toda la cabeza quemada de los trabajadores, no de Argentina, de toda Latinoamérica y del mundo en general. Entonces estamos asistiendo a situaciones extremas donde lo que se necesitan son líderes que puedan bajar todas estas cuestiones de noradrenalina y que haya un poco más de dopamina para que la gente esté por niveles de cortisol más bajos y que puedan estar en un nivel de equilibrio y bienestar, por lo menos psicológico. Y desarrollar habilidades humanas más en este entorno que está muy automatizado hoy día y que es lo que peligran con grandes fuentes de trabajo. Y esto implica aprender a liderar, que es el gran desafío que se tiene por delante. Es enseñarle a la gente a liderar. ¿Es porque no lo saben? No, es porque están cambiando las cosas y aparecen nuevas necesidades como estas que estamos enunciando aquí. Por lo tanto, todo aquel que viene con una expertise de conducción tiene que ayornarse sobre estas nuevas habilidades, siendo más conscientes, siendo un líder más focalizado, buscando el bienestar de la gente, sin descuidar aspectos de la organización. Entonces acá es donde propongo un desafío para las organizaciones, que es desarrollar líderes. Lo que necesita cualquier organización es empezar a tener y formar líderes. ¿Esto lo digo yo? No, ahí puse algunos autores recomendables y de libros extraordinarios que han escrito, ¿sí? ¿Y qué dicen estas personas más menos? Una frase muy contundente. Y ahí la tienen. Y ustedes la pueden leer. No es necesario que yo lo haga. Pero faltan líderes. Algunos piensan que porque te nombraron jefe, supervisor o gerente, ya desarrollaste la habilidad de liderazgo. No tiene nada que ver. Serás un jefe. En tu descripción de puesto tendrás que las funciones, pero en el rol, en el ejercicio del rol, es donde vos te pones a prueba de que realmente si tenés influencia y sabés motivar, liderar, etcétera, con tu grupo de personas. ¿Quién dice también que es necesario el desarrollo de los líderes? Esto es el Foro de Innovación para el Aprendizaje y el Desarrollo a nivel mundial. La Universidad Blas Pascal adhiere a este foro, forma parte integral, participa de todas las investigaciones que se vienen haciendo en los últimos 3, 4 años y también es un divulgador de estos temas. Yo me veo muchas veces involucrado en ellos y dentro de uno de los puntos que se analiza son estas de las tendencias y prioridades en aprendizaje y desarrollo en Iberoamérica. Durante 3 años seguidos, el primer tema de todos los que se dedican al área de desarrollo de personal en las organizaciones enumeran como primer gran tema el desarrollo del liderazgo. Desde el año 2023 viene apareciendo como primero. El segundo que aparece es la inteligencia artificial para el año 2025 y fíjense en el 2023 estaba en el 10º lugar. Gran preocupación actual. El tercero aparece la cultura de aprendizaje o autoaprendizaje. Learnability, es decir, qué capacidad tenemos cada uno de nosotros de aprender, de llevar adelante cuestiones de aprendizaje, de innovación aparece en el 4º nivel y en el 5º aparece todo el desarrollo de las soft skills. Dentro de las soft skills, el liderazgo es una de ellas como habilidad blanda. Y luego pueden ver
otras 5 más que no son nada despreciables. Ahí tienen abajo, después voy a ver, no, después no, ya mismo les voy a poner, porque si no después me voy a olvidar, el acceso a este informe para quienes lo quieran entrar, porque creo que es más que importante como información, ¿no? Después lo entran, ahí cópienlo, por favor, ahí está ahí se los puse. El link tienen que poner los datos, no entren ahora porque tienen que poner datos, nombre, apellido, y se pueden asociar en forma gratuita al foro que cada tanto hace eventos mundiales y son de acceso gratuitos. Avanzo, así le doy tiempo a Jimena. Entonces, este señor es Peter Senge, para el quien no lo conoce, escribió un libro, La Quinta Disciplina, extraordinario libro. Segundo libro, que es el que más me gusta a mí, se llama La Danza del Cambio, más que recomendable, porque habla justamente todo el liderazgo detrás de llevar adelante cambios en las organizaciones. Y ahí pone ejemplos de muchísimas organizaciones. ¿Qué dice Senge? El liderazgo no debe ser concentrado en unos pocos, tiene que estar distribuido en toda la organización. ¿Cómo en todos? En el cadete, en la secretaria, toda persona tiene capacidad de liderar en algo, en algún aspecto, y lo desarrolla en su libro. Y dice principalmente, esto lo extraigo de ahí, el liderazgo es una función colectiva, dice, no es individual. ¿Mm? Y no es de uso exclusivo de los superiores. Esto es mal creído y esto es y es uno de los americanos que conspira contra el concepto de lo que es líder. Los americanos consideran que el liderazgo está muy relacionado o está exclusivamente vinculado con el nivel organizacional o funcional que ocupa la jerarquía. Este hombre desmitifica esto a través de estudios, investigaciones que realiza, es el profesor emérito del MIT de Estados Unidos y además dice, implica pasar de jerarquías tradicionales a un modelo colaborativo y de autogestionarse, empowerment, es todo esto en la modernidad. Esto no lo escribió hace 2 años atrás, esto lo escribió 20, 30 años atrás, estoy hablando, 20 con exactitud. Que hoy tiene más que vigencia, todavía no se ha podido entender este concepto. Y termina diciendo, en otras partes, diciendo que el liderazgo en las organizaciones del futuro no consiste en producir seguidores, sino producir más líderes. El mundo necesita líderes. Y lo que tenemos son ausencia de estos líderes. Hablamos acá principalmente de organizaciones. Entonces, lo que hay que lograr acá es fomentar autonomía fuertemente e iniciativas individuales de liderazgo. Él habla de jardineros en los libros, de que cada persona tiene que ser un jardinero que cuida su propio jardín y tiene que liderar ese propio jardín. No necesita desde arriba que le estén diciendo lo que hay que decir, tiene que tener autogestión. Promueve una cultura donde todos se sientan, ahí está, corresponsables del rumbo y de los resultados. Los americanos esto lo llaman accountability, hacete cargo de las decisiones que tomas y los resultados que ocasiona, todo eso. Y reemplazar el control, autoridad, comando y mando, por la confianza y un aprendizaje compartido. Finalizo, así le dejo pase a Jimena, con una reflexión mía, personal, la pueden compartir o no, y es que cada uno de nosotros lidera algo. O sea, yo comparto estas ideas de Senge, puedo compartir una idea, un equipo, una conversación, y me quedo con una pregunta, ¿sí? Realmente si somos todos conscientes de ello y de cómo lo estamos haciendo. Y eso creo que es el gran, digamos, desafío que todos tenemos por delante. Que cada uno se pueda convertir en un líder, que cada uno pueda en su metro cuadrado liderar lo que le compete a su metro cuadrado, sabiendo todo lo que ocurre en el contexto, ¿sí? Así que, bueno, espero que se haya entendido todo esto y ahora se complementa con lo que sigue Jimena y posteriormente vamos a un round de preguntas-respuestas y yo mientras voy también viendo todo lo que han escrito ustedes. Jimena, todo tuyo, adelante, por favor. Gracias, Guille, gracias, muchas gracias. Muy buena introducción. Hay un libro que me acordé recién mientras te escuchaba, que si pueden leer, si pueden adquirirlo, es realmente importantísimo, que se llama Reinventando las organizaciones, de la Lux, en donde justamente lo que se plantea es un modelo completamente disruptivo de lo que implican las organizaciones a partir de un modelo que se llama modelo TIL.
El modelo TIL es un color, habla de las distintas características de las organizaciones a lo largo del tiempo y cómo el liderazgo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y si bien es un modelo, digamos, que parece como muy lejano a algunos paradigmas de aquí, de Argentina, de Latinoamérica y demás, es un modelo que cuando uno empieza a adherir a ciertos paradigmas de ese modelo que tiene que ver con una organización bien chata, con organizaciones de gestión de equipos, de autoproducción, de empoderamiento, si uno empieza a partir ese gran modelo en pequeñas acciones, empieza a ver resultados. Así que se los recomiendo fundamentalmente para leer, para pensar y repensar sus organizaciones, porque es una invitación a reinventar sus organizaciones. Así que desde allí los invito a conectarse con esto. Y yo, bueno, me presento 2 minutitos. Mi nombre es Jimena Trejo, Ximena con X, absolutamente nadie me dice Ximena. Soy psicóloga. Soy psicóloga organizacional y yo estoy muy concentrada y mucho más conectada, digamos, con esto del comportamiento humano en las organizaciones, ¿no? Y si bien uno tiene que mirar todas las problemáticas desde el entorno social, cultural, económico, político, y tiene que mirar justamente todo este entorno para entender fundamentalmente las reglas de juego que hoy tenemos en las organizaciones, por detrás de cada puesto de trabajo hay una persona. Y estamos cada uno de nosotros, y por eso está muy bueno esto que plantea Guille al final de el libro que comenté, Reinventar las organizaciones, del autor Frederic Laloux. Exactamente, Guille. Y por detrás de cada puesto hay una persona. Y yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo cuando me recibí de psicóloga, tenía como muy claro, digamos, que no me quería dedicar en ese momento a la psicología clínica. Me sentía muy chiquita, no me sentía preparada, a pesar de que me había ido muy bien en la carrera, me gustaba mucho la carrera, pero yo sentía que tenía que caminar un poquito y entender un poco más del comportamiento humano. Así que hice mi tesis en psicología del deporte, en evaluación de estrategias de enseñanza en fútbol infantil. Estuve trabajando 3 años en una escuelita de fútbol con niños de 8, 9 y 10 años. Salimos campeones 2 años seguidos. No digo que por nosotros, pero la verdad que fue una muy buena experiencia y fue un aprendizaje maravilloso que tuvimos en ese momento. La idea era trabajar con el profe. Para ayudarlo al profe a abordar estrategias de enseñanza con el grupo de 8, 9 y 10 años, ¿sí? Que era una categoría, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaban, y la idea era, de acuerdo a las características de esta población, que eran los 8, 9 y 10 años, bueno, qué características de esa didáctica, de ese relacionamiento, desde ese rol, y teníamos que aportarle, digamos, a este profe. Empezamos a trabajar con él y al poco tiempo nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con el profe y con los niños, porque el profe sin los niños no era profe y esos niños en esa cancha no eran nadie si no estaba ese profe. Entonces empezamos a entender algo muy importante que tiene que ver con la dinámica y el vínculo que existía entre ese profe y esos niños. Y esos niños dentro de un entorno, digamos, de equipo, en el cual había ciertos liderazgos que jugaban muy presente, digamos, a la hora de jugar ciertas reglas de juego y dinámica como equipo y en la cancha. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con el profe, con los chicos y sí, señores, con los padres. Porque encontrábamos que justamente a pesar de que ese niño y ese profe pudieran generar acuerdos que eran fantásticos y eran estrategias maravillosas en la cancha, cuando aparecía una señora que se llama mamá o papá en una tribuna y hacía 2 o 3 gestos, se nos desarmaban todas las estrategias que a veces lográbamos acordar en la cancha con los chicos y con el profe. Y a mí esa experiencia me sirvió para esto, hice esto, tac, 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 abrí mi marco de referencia y entendí claramente que ninguno de todos nosotros es por sí mismo, sino que está dentro de un entorno, una dinámica que es mucho más amplia, que es invisible,
que es pesada, pero que también toma un formato pragmático tremendamente, que es la cultura de cada uno de estos lugares de trabajo y de cada uno de estos organizaciones. Coincido con Guille, yo tampoco le llamo empresas, hay organizaciones en donde no sé, trabajamos en una ONG, en un club de fútbol, en un grupo el coro de la iglesia que trabaja todos los domingos. Ahí hay una organización, hay un equipo de trabajo para poder cumplir con un resultado, con un objetivo, y con personas, y con estrategias, y con organización, y con planificación. Entonces, pudimos entender que todo eso que era en apariencia, digamos, algo invisible, estaba absolutamente presente dentro de ese contexto que hacía que esa persona tuviera o no tuviera ciertas oportunidades para desplegar y desarrollar estas habilidades que todos tenemos. Coincido con Guille, todos tenemos muy buenos recursos. Pero como yo siempre digo, en los cursos de liderazgo, en las estrategias que usamos para acompañar los procesos de aprendizaje en el liderazgo y del ejercicio del liderazgo, em, todo aquello que yo no pueda ver, yo no lo puedo desarrollar. Entonces, es tremendamente importante para la persona, digamos, que ocupa una posición de responsabilidad, llámese jefe, coordinador, gerente, como lo quieran llamar desde el entorno de la autoridad formal, que yo pueda tener un proceso de escaneo personal, de autodiagnóstico personal, ¿sí? Y siempre les digo una frase muy técnica, maravillosamente técnica. Hay aspectos en los cuales ustedes son muy, muy buenos jefes y muy buenos colaboradores. Y por lo tanto, eso los constituye como referentes en muchas ocasiones. Entonces, eso hace que una persona muchas veces sea una persona muy mirada, muy consultada, muy, muy observada desde este punto de vista, porque los equipos requieren de esos conocimientos, de esas habilidades, pero eso claramente no garantiza. ¿Hay alguna bibliografía sobre ámbito público? Hay bibliografía. Yo trabajé en el ámbito público, Gaby. Ahí después te charlamos un ratito de esto. Déjame que cierre la idea y ahí charlamos un ratito. Como les decía esto, digamos, hay mucho, digamos, de referenciar a esta persona, para lo cual ustedes son muy buenos en algunos aspectos. Pero también son un queso en otros. Entonces, hay una parte muy importante, digamos, para poder desarrollar esa estrategia de liderazgo personal, que tiene que ver con que yo pueda reconocer en qué aspectos yo soy muy bueno y en qué aspectos soy realmente un queso. Y cuando digo un queso es, no me sale, no lo puedo ver, no lo puedo desarrollar, no lo quiero desarrollar. Y vuelvo a este famoso autor de Peter Senge que planteaba Guille. No hace falta que todas las características del líder estén puestas sobre el líder. Lo que hay que tratar de construir, chicos, es más que a un líder maravilloso y sábelo todo, tenemos que construir liderazgo en los equipos. Entonces, nosotros sí podemos decir, che, ¿qué hace falta para ser un buen líder? Y mira, hace falta carisma, empatía, todas las características que ustedes ponen allí. Si todas esas características que nosotros ponemos ahí, las ponemos sobre la espalda de alguien, y lo más probable es que termine medio encorvado del peso que todo esto tiene, ¿sí? Ahora, todas esas características sí tienen que estar en un equipo de trabajo. En el equipo de trabajo tienen que haber empatía, carisma, comunicación, valores. Entonces, el liderazgo es un liderazgo de servicio, puesto al servicio de ese equipo que justamente trate de potenciar y empoderar a las personas. Y esas personas que constituyen claramente la diaria de ese equipo de trabajo que tiene que cumplir con ciertas determinadas tareas, procesos para llegar a ciertos resultados. No estamos hablando de un liderazgo mágico, no estamos hablando de un liderazgo romántico, estamos hablando de realidades. Hay que cumplir objetivos dentro de las organizaciones. Pero una cosa es hacerlo sobre la gente y otra cosa es hacerlo con la gente. Entonces, en esta invitación a repensar el liderazgo, hay
5 preguntitas que a mí me gustaría que las podamos, yo solamente las voy a compartir. Denme un segundito que compartimos la pantalla para mostrarles una cosita. Mira, no es para que me las contesten, es para que las charlemos. Esta pregunta es muy interesante, la pregunta principal que dice, ¿por qué es tan difícil hacer un análisis del liderazgo? ¿Saben de dónde sale? De un libro extremadamente importante para la psicología organizacional, que se llama Psicología Organizacional de Edgar Schein. Es un libro muy antiguo, es viejo, pero es la base de la psicología de las organizaciones. Y Edgar Schein, en cada uno de los capítulos, para abrir la lectura de ese capítulo, tiene una pregunta, para que el lector, cuando lo lea, se interpele, se pregunte y vaya con análisis crítico a leer ese contenido. Es uno de los pocos autores que habla, por ejemplo, cuando no utilizar equipo de trabajo. Interesante. ¿Por qué es complejo hacer un análisis de liderazgo? Y se hace 5 preguntas que son súper interesantes para abrir un debate. ¿Quién es el líder? La primera pregunta que se hace. Otra pregunta que se hace, Jane, es ¿cuál es el alcance de la influencia del líder? A ver, ¿es lo mismo ser líder en la industria automotriz que ser líder en una startup de IT? Vamos a ver qué contestan. No voy a decir nada para no influenciar. Voy a prender la luz. Vamos a ver, ¿es lo mismo esa estrategia de liderazgo puesta en el rubro automotriz o en una startup nueva de estas nuevas organizaciones? No es lo mismo, dice Pablo. Bien, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es una pregunta compleja, ¿no? Es difícil. A ver, cuando Jane se hace esta pregunta de cuál es el alcance de la influencia del líder y dónde se da el entorno, muchas veces lo que hace es repensar desde dónde nosotros miramos al liderazgo. Porque como con claridad dijimos hace un ratito, las personas, por adquirir una posición de jefatura, no adquirimos liderazgo. La posición de jefatura te la otorga claramente y te la habilita la organización, ¿sí? Pero la posición de liderazgo te lo otorga exactamente el camino contrario de la construcción de la jefatura, que es tu gente. Entonces, en ese camino, digamos, en el que vos construís la jefatura y construís el liderazgo, acá al medio estás vos. Estás vos como líder, como persona, digamos, en este proceso. Y ahí es donde yo empiezo a decir, che, bueno, a ver, la pregunta que me puedo hacer es, che, ¿de quién aprendo a ser un buen jefe? Y seguramente la respuesta es de mi jefe anterior, mi jefe actual, de ese jefe que sufrí tremendamente, que me hizo parir en un montón de cosas y que anoté el listado de todas las cosas que dije que nunca iba a hacer, o de aquellas personas que han grabado en mí un enorme aprendizaje, enseñanza, buenos momentos, ¿sí? Pero uno tiene un listado de personas relativamente cercanos. Cuando yo pregunto de quién puedo aprender a ser un buen líder, y hay veces me aparecen figuras como Messi, me aparecen figuras como Luther King, y yo no soy Messi, no soy Luther King, yo soy yo estoy acá, yo estoy todos los días trabajando en esta organización, con estos objetivos y con esta gente. ¿Cómo hago para construir ese liderazgo? Y ese liderazgo sí se construye a partir de la construcción de vínculos. Por eso es importante entender, digamos, de que las competencias y las habilidades del liderazgo muchas veces que se las asociamos a personas, a ciertas determinadas personas, son limitadas, chicos. ¿Por qué? Porque, ejemplo, me traigo a la mente un ejemplo muy, esperen que los quiero ver un segundito.
A ver si hay alguna pregunta. A ver, un ejemplo muy fuerte es, tenemos que lograr resultados distintos en esta área, entonces, bueno, traigamos a este líder que ha sido tan buen líder y ha tenido tan buenos resultados, lo pasemos de acá a acá para que trabaje acá y logre revertir esta situación en esta área o en esta unidad de negocio, lo que fuera. Y no necesariamente va a tener éxito, porque esta persona lo que tiene que hacer es volver a construir liderazgo, tiene que volver a construir vínculos, tiene que volver a construir, ¿sí? Y en ese proceso de construcción, no por trasladar la persona vamos a lograr éxito. Tenemos que analizar todas las variables que están alrededor de ese profe, de esa persona que está ocupando ese liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Shane cuando se hace todas estas preguntas? Lo que plantea, chicos, es que cada uno de nosotros debe repensar sus propios paradigmas respecto al liderazgo. Tiene que poder hacer una especie de escaneo, y cuando digo escaneo, digo un registro personal de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, tratar de construir sobre todo procesos de equipos de trabajo en donde yo me pueda apoyar el equipo y el equipo me ayude a conducir y el equipo me ayude a construir ese liderazgo. Entonces, no es solamente la persona, no es solamente el concepto o es la cultura, es todo. El problema no es la O, es la I. Es la cultura, es el entorno, son los recursos personales, son los recursos que construyo con mi equipo. eh, y en este proceso de autoconocimiento, una de las variables más importantes que tenemos es la gestión emocional. ¿Sí? Esto de poder registrar qué recursos y qué herramientas son las que yo tengo como recursos propios, y esto sí es solamente mío y que tienen que ver con la gestión de mis emociones. Si hay un libro que les puedo recomendar claramente de gestión emocional, es Sensorialmente de Stanislao Bachrach. Se los recomiendo 100%, un libro que te ayuda a hacer ese proceso de escaneo personal en el que te lleva a hacer un autoconocimiento muy importante de las habilidades y las estrategias puestas al servicio de un vínculo que en este caso tiene la característica de liderazgo. Pero ese escaneo personal y ese crecimiento, digamos, personal, está al servicio de cualquier vínculo que vos tengas en tu vida. Tu pareja, tus hijos, tu vecino, tu jefe, tus colaboradores, tus pares, tus profesores. Entonces, es una invitación a poder conectarse con ustedes, a poder leerse en ustedes, a poder romper el paradigma de líder sábelo todo, mágico y súper dotado, tipo Messi. Messi no logró nada si no trabajó en equipo, y eso desde ya lo podemos haber vivido y claramente sentido, y no nos hizo falta ser expertos, pero sí les recomiendo de corazón que en el primer lugar por donde tienen que empezar a trabajar el liderazgo es en ustedes mismos. ¿Sí? Pequeña, gran reflexión para que cada uno vaya pensando. Carlos dice, hay ocasiones que no siempre coincide la autoridad con el liderazgo, puede haber o no campo de intersección entre ambas. Es un error presuponer que un cargo jerárquico presupone automáticamente tener y ejercer liderazgo como algo dado. Exactamente. Así como yo no me puedo autodeclarar jefe, tampoco me puedo autodeclarar líder. El liderazgo me lo da la gente. Y esa construcción de ese vínculo, a ver, a lo que voy es esto. Si yo todos los días llego a la oficina y no me acuerdo del nombre de ninguno de mis colaboradores, lo más probable es que tenga problemas de liderazgo. Así de simple, ¿sí? Y la construcción de ese vínculo empieza desde pequeñas acciones. Equilibrar el contenido ahí, ese sí es el aprendizaje que tenemos que hacer. ¿En qué porcentaje mi gestión, mi agenda tiene que estar ocupado? Y claramente siempre decimos, una buena gestión tiene que tener 33% de su tiempo enfocado en todo lo que tiene que ver con la gestión de tareas, planificación de tareas, objetivos y tu parte dura de gestión, 33% del tiempo dedicado al 1-1 y 33% de tu tiempo dedicado al equipo. Como estamos en organizaciones y el ritmo que estamos teniendo, chicos, habitualmente vamos con el primer 33. Vamos, 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 vamos. Y nos olvidamos, digamos,
ese registro, digamos, personal, primer punto. Segundo, el 1-1 y las estrategias de equipo como tercer punto. Entonces, empecemos a repensarnos a nosotros como líderes, ¿sí? Y tratemos de ir haciendo un análisis de auto reflexión respecto a cómo es que yo estoy en este proceso. Y cómo, si yo tuviera que buscar feedback con respecto a mi liderazgo, ¿qué creo que diría eh, mi jefe? ¿Qué creo que le diría mis pares? ¿Qué creo que dirían mis colaboradores? Y les recomiendo, si ustedes quieren saber un muy buen feedback, pregúntenle a su familia, porque la familia no tiene desperdicio y no tiene filtro. Así que simplemente es una invitación a esto, ¿sí? Em, Guille, hasta acá no tenemos mucho más tiempo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, quiere abrir el micrófono. Sería Lo invi- interesante, los invitamos a quien quiera preguntar algo en relación a los temas que hemos desarrollado y que muy bien fueron detallados por Jimena. Me quedo con esto de construir el vínculo, ¿no? Y no hay, dijiste, líderes héroes. Eh, Hay que humanizar todo esto y cada uno puede desarrollar su propio autoliderazgo. Pero vos sabés, Guille, que una de las cosas más importantes es que cuando vos le preguntas a tu gente qué espera de vos, Sí, ¿sí? En este planteo de qué espera de mí en este rol, te empiezan a nombrar un listado de todas las cosas que esperan y esperan que vos seas Superman, ¿viste? Y vos sí, no sos Superman. Entonces hay que elaborar una primera conversación fundante que tiene que ver con setear esas expectativas de qué es lo que la gente espera de vos en ese rol y qué es sí. lo que vos sí vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer. Y no lo vas a poder hacer o porque tenés una debilidad, y está bien que hablemos de debilidades porque las tenemos los seres humanos. Ujú. Está bien que hablemos de fortalezas, está bien que hablemos de áreas de oportunidad y está bien que nos busquemos en el complemento. Ahora, si vos tenés el paradigma de que el líder tiene que ser sábelo todo, Superman, y tiene que ser maravilloso y saberlo todo, ¿para qué está el equipo? Claro. Entonces, desde acá es el primer lugar en donde tenemos que romper el paradigma de un liderazgo Ujú. maravilloso, es acá adentro, en la cabeza de cada uno de nosotros que está acá. ¿Sí? Perfecto. Ahí están Es, preguntando si hay alguna bibliografía recomendada para los tipos de liderazgo. ay, hay tanta, Sí. hay O sea, muchísima. Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, el libro, bestseller, desarrolla 6 estilos de liderazgo. Luego está el estilo de liderazgo contingente o Situacional. situacional de Kent Blanchard. Depende de lo que hay muchísimos. Bibliografía genérica sobre organizaciones, Robbins, Kuntz, O'Donnell, trabajan todo el tema de liderazgos y tipos, principalmente tipos de liderazgo, ¿no? Hay un autor también muy interesante que vos lo mencionaste recién, Kotter. Ajá. El último libro que me nombró Jimena para el autoconocimiento, te lo pongo en el chat, Cari, que es Sensorialmente, Sensorialmente de Stanislao Bachrach, ¿sí? Brillante, ¿eh? Pero, y una cosa, acá me sale la madre y la docente de adentro, hagan los ejercicios. Van haciendo los ejercicios y van recorriendo el libro y les puedo decir que llegan al final con un autoconocimiento más profundo del que iniciaron el libro. Pero tienen que hacerlo a los ejercicios. Em, escribilo con el uno, escribilo ahí, ahí lo escribo. sensorialmente, Sensorialmente de Stanislav Barachar. Y Stanislao. hay una bibliografía muy importante que son las 5 prácticas de liderazgo de Kotter, Sí. que son muy interesantes también. Se los pongo también. Kotter, las 5 prácticas de liderazgo y se escribe así, sensorialmente, con Z, es la O, Sí, Bardach la- juega mucho con las palabras, ágilmente. exacto. Ese fue su primer libro, uno de los primeros Tiene, libros. tiene 5 libros, Ujú. Estanislao, es un
investigador en ciencias del comportamiento, súper interesante, habla muy claro, muy simple, muy sencillo, no hace falta mucha tecnicismo, digamos, es súper interesante revisar nuestros paradigmas y nuestras estructuras de pensamiento frente a la construcción de este liderazgo. Así que Está bien, desde ya se los recomiendo. bien. Y una cosita con respecto al liderazgo de organizaciones públicas. em, yo tengo, pero no lo tengo en mente. Me comprometo a buscarlo y a través de la universidad te lo hago llegar. Un paper muy interesante respecto al liderazgo que yo lo utilicé para una tesis que hice justamente en la universidad, en la maestría de gestión de recursos humanos en una organización pública. Me comprometo a enviártelo porque ahí estaba más la bibliografía, así que no me acuerdo ahora el nombre de los libros, pero la verdad que sí hay. Carlos Ca- dice, ¿pueden darnos una primera aproximación de cómo se transita como estudiante en la diplomatura de liderazgo, modalidad cursado práctico de evaluaciones? Un breve comentario del itinerario del camino. eh, Ahí está. sí. Bueno, ahí, a ver, la diplomatura tiene una duración de 8 meses, es 100% virtual, todas las diplomaturas son virtuales. mm, Tiene 6 módulos, perdón, y contempla al mismo tiempo 4 seminarios y hay que hacer un trabajo final de, digamos, de aplicación. Al mismo tiempo, dentro de lo que decía Jimena, esa diplomatura tiene un seminario donde te evalúan a través de psicólogos organizacionales con un test, con varios test y te hacen una devolución para que vos puedas comenzar a desarrollar durante la cursada y después en tu vida personal todo el tema del desarrollo de todo lo que vas viendo en los diferentes módulos, ¿no? Después pueden entrar en la Soft Skill Academy de la VP y ahí tienen todo el programa, etcétera. Lo que es fundamental ahí es aprobar los diferentes exámenes que tiene el módulo y el trabajo final. Y cada módulo consta de 4 videoconferencias que no se necesita cursarlas en vivo porque todo eso queda grabado y se sube en la plataforma. Y aparte tienen en la plataforma todo el material de estudio. Roberto ahí Exactamente. nos agradece, Jimena, dice, muy Sí, interesante sus exposiciones, trato de ser líder de hace 30 años, ahora con familiares en mi empresa, trato de dejar el legado de un liderazgo compartido. Gracias. Excelente, Roberto, gracias por compartir ex- tu vivencia. exactamente. Difícil trabajar con Con la familiares, familia. Oh, pero sí, sí es posible, pero sí es difícil, exactamente. Se puede, se puede. bueno, y quedamos siempre a disposición para lo que necesiten ampliar, siempre a través de la universidad y con el área de marketing y de gestión para poderse inscribir, etcétera. ¿Sí?